Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Taroteando con la Costilla, lunes de despechadas. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Bien? ¡Qué maravilloso! Recuerda que tenemos nuestras secciones de Libroteando con la Costilla y ya se imaginarán de quién hablaremos el día de hoy, my precious. Aquí está el anillo. En Libroteando con la Costilla tendremos a nada más y nada menos que a Tolkien. También vamos a tener nuestra sección de la moneda. Si no sabes y tienes que decidir con un sí o no, llegaste al lugar indicado. Tendremos nuestra definición de qué hacer con un sí o con un no. También tenemos tarot, recuerda, pregúntale al tarot Oshosen, es un tarot terapéutico que es muy atinado. Bienvenidas, empezamos. Pues el día de hoy vamos a hablar de uno de mis autores favoritos. Aquí tengo una edición especial de sus obras. John Ronald Reuel Tolkien. A menudo citado como J.R.R. Tolkien o solo como J.R.R.T. o Tolkien. Tolkien fue un escritor, poeta, filólogo y profesor universitario británico que nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, Estado Libre de Orange, y conocido principalmente por ser el autor de las novelas clásicas de alta fantasía El Hobbit, El Señor de los Anillos. Por una tradición familiar, el pequeño recibió el mismo nombre que el de su abuelo paterno, John. De 1925 a 1945, Tolkien fue profesor de anglosajón, ocupando la cátedra Rawlinson y Bosworth en la Universidad de Oxford. Y de 1945 a 1959 ocupó la plaza de profesor de lengua y literatura inglesa en Merton. Era amigo cercano del también escritor C.S. Lewis. Y ambos eran miembros de un formal grupo de debate literario conocido como los Inklings. Tolkien fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II el 28 de marzo de 1972. Sus padres eran Arthur Tolkien y Mabel Suffield, ambos de Gran Bretaña. Contrajo matrimonio con Edith Mary el 22 de marzo de 1916 en Warwick. Tuvieron 3 hijos y una hija. Tolkien fue sin duda uno de los filólogos más importantes de su época. En el año de 1920, tras haber trabajado en la redacción del Oxford English Dictionary, John entró como profesor no titular de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Más tarde alcanzó el cargo de profesor, momento en el que aprovechó para reformarse completamente el magisterio desde su visión. Sin embargo, pasó casi toda su vida académica en Oxford. Fue profesor de anglosajón de 1925 a 1945 en el Pembroke College. De 1945 a 1959 lo fue de lengua y literatura inglesas en el Merton College. John dedicaba su tiempo libre a su familia y a su obra literaria, en la que había comenzado a trabajar al regreso del frente. Continuó así trabajando en ese conjunto de historias y leyendas que acabarían convirtiéndose muchos años después en el Silmarillion. Aquí tenemos el Silmarillion. Inventó así una mitología propia en compensación por la que no poseía Inglaterra, pues John siempre se había lamentado de que su país no poseyera una mitología tan rica como la de los países mediterráneos,
especialmente la griega. Se interesó especialmente por las mitologías nórdicas y realizó importantes traducciones y estudios de obras medievales como el poema épico anglosajón Beowulf y el conjunto de historias épocas nórdicas que conforman la leyenda de Sigurd y Gudrun. John y Edith tuvieron 4 hijos. El sacerdote John Francis Rowell, el 17 de noviembre de 1917, 22 de enero de 1903, Michael Hilary Rowell, de octubre de 1920 a 1984, y Christopher Tolkien, del 21 de noviembre a 1924, y Priscilla Ann Rowell en 1929. Fueron precisamente para sus hijos por los que Tolkien escribió un cuento infantil titulado nada más, nada menos que El Hobbit, cuyas primeras líneas fueron redactadas por Tolkien mientras corregía unos exámenes. John dudaba que sus historias le pudieran interesar al público, aunque finalmente fue persuadido por su gran amigo Lewis hasta que publicara El Hobbit. El cuento fue publicado en 1937 por la editorial George Allen and Holwyn, y su gran éxito cogió por sorpresa al escritor. Casi de inmediato, su editor le pidió que escribiera una secuela, pues el público demandaba más historias sobre los hobbits. Y de hecho, si lo empiezas a leer desde el primer renglón, te enamoras del cuento. Ahora de la novela. Y fue así como Tolkien empezó a escribir la que sería su obra maestra y cumbre de la literatura fantástica del siglo XX, El Señor de los Anillos. Aquí tenemos El Señor de los Anillos. Tolkien tardó 12 años en escribir tan magna obra y debido a su volumen fue publicada en 3 entregas: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, ambas publicadas en 1954, y El Retorno del Rey, que de hecho aquí las tenemos. A ver, vamos a ver. Aquí están. El Señor de los Anillos. Y acá tenemos El Retorno, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Aquí está. Que vio la luz un año después, en 1955, y fue el éxito de Hobbit, que, como sorprendió a Tolkien, no sabía que toda su obra iba a ser maravillosa. Un monumental éxito, y la repercusión mundial causada por El Señor de los Anillos lo asombró y maravilló. Mientras trabajaba en la redacción de El Señor de los Anillos, Tolkien publicó varias obras. El cuento corto Hoja de Nigel, publicado en 1939 en el periódico Dublin Review, y la novela Egidio, el granjero de Home, publicada por la editorial George Allen and Holwyn en 1949. En 1962, a petición de una tía suya, Tolkien publicó Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas del Libro Rojo, una recopilación de 16 poemas, siendo solo 2 de ellos sobre el alegre Tom Bombadil. El resto son cuentos de hadas y relatos de bestiario en verso. Antes de su muerte, Tolkien publicó 2 obras más: Árbol y Hoja y el poema Mitopoeia, un recopilatorio de varios cuentos publicado en 1964, así como El herrero de Bottom Mayor, cuento publicado en 1967. Su esposa Edith murió el 29 de noviembre de 1971 a la edad de 82 años. Tolkien volvió a Oxford, donde falleció 21 meses después, el día 2 de septiembre de 1973, con 81 años de edad. Y fue enterrado en la misma tumba que su mujer. Esta tumba, situada en el cementerio de Wolvercote, en Oxford, representa los nombres de Beren y Lúthien para Ronald y Edith, respectivamente, extraídos de la famosa leyenda e incluida en el Silmarillion. Acerca del amor entre estos 2 seres de diferentes naturalezas,
la doncella elfa Lúthien y el mortal Beren. Les invito a que puedan leer a Tolkien. Como se pueden dar cuenta, me encanta Tolkien, ¿no? Es de mis autores favoritos. Y bueno, esta edición es muy, muy linda, pero la edición que encuentren, no se pierdan de leerlos. Tolkien también fue de los autores que tuvieron éxito en el trabajo que se realizó de su obra en el cine. Las películas ganaron premios en locaciones, fotografía, en música, ¿no? Y yo considero que es una buena apuesta la que hicieron con las películas de la obra de Tolkien. Les invito a que vean la obra de Tolkien, que la lean y nunca olvidemos que tenemos nuestro Precious.